Stored on this computer. Yeah. Y la idea de lo que quería ver hoy día era un poco de teoría de perturbaciones y cómo ella tiene algo que ver con la estructura electrónica. Lo que nosotros habíamos visto antes es que el hecho de que una red sea periódica genera ciertas propiedades bien especiales respecto de partículas que yo hago incidir sobre un sistema que es periódico. Entonces aparece el concepto de la red recíproca y aparecen cantidades que son conservadas y que cuando uno estudia, por ejemplo, el caso de la difracción, uno sabe que lo que está haciendo ahí es la transformada de Fourier de los potenciales, esencialmente de interacción entre las partículas que inciden, la cosa con la cual interactúa, que si esta cosa es periódica, aparece la red recíproca inmediatamente, y entonces los máximos de la difracción o de la interacción de las partículas incidentes con los objetos se producen en direcciones bien determinadas, digamos, ¿cierto? Lo que estoy tratando de ver ahora es cuál es el efecto de eso en la estructura electrónica. Nosotros lo que habíamos visto antes de estructura electrónica era, supongamos ahora que los átomos están ordenados en una red tal cual como la teníamos antes y consideremos que los electrones están muy pegados al átomo. Si los electrones están muy pegados al átomo, yo puedo decir que la función de onda del sistema colectivo es la función de onda de cada uno de los átomos, ¿cierto?, sumados con algunos coeficientes. Ese método de resolver, que es el método de enlace fuerte, nos da una explicación, nos mostraba el aparecimiento, al menos ¿cómo se llama?, en una dimensión de manera explícita, ¿cierto?, el que existía la red recíproca, ¿cierto?, y que las cantidades importantes son aquellas que están en la primera zona de Brillouin, porque esas son las que se refieren realmente a cosas que son reales, y esas son las que se conservan cuando uno tiene que considerar reglas de conservación como la conservación del momento, ¿ya? Lo que quiero partir hoy, en el fondo, es hablando de la visión, pero desde un punto de vista alternativo, que en vez de partir que los electrones están muy pegados a los átomos, quiero partir del hecho que los electrones son libres, que es lo que vimos antes, el gas de electrones libre. Entonces, mi idea, o sea, no mi idea, ojalá fuera mía, digamos, esto me habría hecho famoso. La idea es que lo que queremos estudiar es cuál es el efecto sobre este mar de electrones libres cuando yo le pongo un potencial periódico con la periodicidad del potencial de la red. Suavecito, ¿cierto? ¿Y por qué digo suavecito? No una cosa demasiado fuerte, porque quiero tratar ese potencial como una perturbación a un hamiltoniano de una partícula libre. ¿Ya? Entonces ese es como el predicamento de lo que viene. Partícula libre, y yo le enciendo un potencial, encenderle un potencial, ¿cuál es el efecto que tiene? Eso es lo que queremos ver hoy día, ¿cierto? Y yo no me acuerdo, no sé si es que estuviste, entonces tengo la pregunta ahí, digamos, si es que esto es efectivamente un repaso o no. Esto, lo que estoy viendo ahora no tiene nada que ver con la materia del curso, esto de aquí está en un ramo de mecánica cuántica, pero yo necesito los resultados que están aquí, ¿cierto? Y como tal cual como me pasó la vez pasada cuando hice el curso, dije, oye, no sé si es que esto es cierto, que lo vieron realmente o se acuerdan de la cosa, así que vamos a hacer unas 2 o 3 transparencias de resumen, digamos, ¿cierto? Si tú lo has visto antes, mucho mejor, digamos, ¿cierto? Si no, vas a tener que darte con este refresco, digamos. Yo me imagino que sí, que has visto teoría de perturbaciones independiente del tiempo, ¿sí? Lo vimos si mal no recuerdo, en estructura atómica nuclear 1. Sí, estructura Pero 1. deben haber igual cabros que a lo mejor lo vieron hace rato. Yo por lo menos me acuerdo, pero no. Ya, listo, bueno, está Igual bien. el repaso El repaso no no está está de más, mal. digamos, ¿cierto? Así que démosle, total, ya estamos súper atrasados en el curso ya, porque me he atrasado yo, no porque se han atrasado ustedes, digamos. Yo he tomado más tiempo en explicar algunas cosas de lo que usualmente me toma, digamos. Ya, entonces, lo que tenemos es un hamiltoniano global, con uno que sabemos resolver. Este H0 lo tenemos resuelto, lo conocemos, le conocemos todos, le conocemos las funciones de onda,
y le conocemos los niveles de energía. Y inventamos un hamiltoniano nuevo donde le introducimos lo que se llama una perturbación. Esta perturbación es algo que no está incluido acá, que es distinto, ¿no es cierto? Pero en general lo que suponemos es que es una cosa que es chica, por algo lo llamamos una perturbación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que le hace eso a los niveles del sistema? ¿Cuáles son los niveles del sistema? ¿Qué es lo que es el sistema? El sistema es este, es el H0, el no perturbado. Entonces, el no perturbado es esto de aquí, conozco todo, digamos, ¿cierto? Y lo tengo aquí en notación de Dirac con Ketz, ¿cierto? Pero es lo mismo, o sea, lo puedo proyectar esto a la coordenada X, ¿cierto? Y lo que obtengo aquí es la representación típica de un hamiltoniano en el espacio, donde estoy estudiando los estados estacionarios vistos de esta manera. Y he introducido una notación así media piolita, digamos, porque me importa mucho, aquí es importante los índices y subíndices. El estado n se refiere al n-avo estado, ¿cierto? Porque tengo estados discretos, voy a suponer que esta cosa es un potencial, entonces tengo unos estados discretos, esto podría ser continuo también, digamos, ¿cierto? Y el n representaría un estado continuo, digamos. Pero pensémoslo en estado discreto, que es más fácil de imaginar esto. Esta es la forma de hacerlo, ¿cierto? Lo que supongo a continuación es que le voy a poner un lambda aquí adelante a esta expresión, porque lo que quiero hacer es resolver esto como una cosa en serie, digamos, ¿cierto? Entonces el lambda es un indicador que lo único que me va a hacer es un tracking de las potencias de lambda, y lo que yo voy a ir haciendo es hacer esta solución en serie, y manteniendo igualando los términos de lambda en cada lado de las ecuaciones, ¿cierto? Y si igualo todos este término en lambda, este término en lambda cuadrado, este término en lambda cubo, voy a suponer que esta cosa finalmente, que es algo que no voy a hacer, voy a suponer que converge, ¿cierto? O sea, que cada vez que yo me voy a un orden superior de este lambda, la contribución que eso tiene en la modificación tanto del estado como de la función de onda en el sistema perturbado es mínima, es cada vez menor, ¿cierto? Esto que estoy diciendo, que en el caso de los sólidos funciona súper bien, no es para nada trivial en el caso general, digamos, ¿cierto? Así que uno tiene que tomar esto con la precaución debida, digamos, uno debería demostrar que las series convergen, digamos, cuando uno hace teoría de perturbaciones. Entonces, esta de aquí, la línea 1 es una línea exacta, digamos, porque esto es lo que queremos resolver. Queremos encontrar la función U sub n, perdón, del hamiltoniano H, no así, ¿cómo se llama? Tipográfico, no manuscrito, digamos, ¿cierto? Y este hamiltoniano H igual a esto, a H más lambda H multiplicado por U sub n. Y eso me da un estado epsilon sub n por U sub n, ¿cierto? Esta es la ecuación que quiero resolver, y esta es una ecuación exacta, ¿ya? Ahora, aquí donde comienzan las aproximaciones, voy a decir, miren, la verdad es que cada uno de estos U sub n que tengo acá, los voy a... todas las componentes estas, tanto esto como la función de onda, como la energía, la voy a separar en potencias de lambda, ¿cierto? Y voy a igualarlas a ambos lados, y ese va a ser mi mecanismo de solución. Y yo espero que mientras más bajo sea el valor de lambda que yo estoy considerando, o sea, más baja la potencia de lambda, más sencilla va a ser mi solución y la corrección a los valores de energía y de las funciones de onda, que son las cosas que necesito, digamos, ¿cierto? Entonces, sin lambda, cuando lambda es igual a 0, tengo la función de onda de mi sistema conocido, ¿cierto? Este es mi hamiltoniano 0, ¿cierto? Que corresponde a esta ecuación de aquí, es la misma ecuación, ¿cierto? Y eso es la solución. Ahora, igual a las que tienen lambda igual a 1. ¿Dónde aparece el lambda igual a 1? En este lado de aquí, ¿cierto? Me va a aparecer un lambda de orden 1 cuando yo considero algo que depende de lambda en la función de onda, multiplicado por ese factor H0,
y me va a aparecer algo que depende de lambda proveniente de este hamiltoniano cuando multiplico por esta parte de la función. Entonces, esos dos términos son los que primero aparecen acá, digamos, ¿cierto? Y después de esos dos, ¿cierto? En este lado de aquí aparecen también dos, ¿cierto? Uno cuando este es lambda 0 y este es lambda la 1, y viceversa, digamos. Entonces, en el fondo con lambda 1 yo debería tener 4 términos, 1, 2, 3, 4, que son todos los que te acabo de mencionar, digamos, ¿cierto? Y lo único que he hecho acá, en el fondo, es reordenarlo un poco, ¿cierto? Entonces, me queda H0, acá tengo un factor de lambda, aquí tengo el epsilon este tiene un factor de lambda al frente, digamos, ¿cierto? Y después, qué sé yo, cancelé los lambda a los dos lados, ¿cierto? Y me queda esta expresión, que todavía no soluciona ninguna cosa, digamos, porque todo tiene que ver, la única cosa que conozco acá es el U sub 0, digamos, ¿cierto? Los U sub 1, esta es la ecuación para encontrar los U sub 1, que también es una ecuación de valor propio, pero es una corrección de primer orden. Entonces se supone que hacer esto que estoy haciendo ahora es más sencillo que resolver el problema completo, digamos. Si resuelvo el problema completo, olvídate de la teoría de perturbaciones, no la necesito, ¿no? La gracia es que esto además tiene la ventaja que uno le puede aplicar métodos numéricos, ¿cierto? Entonces es más relajado el tratar de resolverlo. El lambda cuadrado, bueno, tengo que buscar ahí todos los lambda cuadrados, nuevamente es reemplazar 2 y 3 en la ecuación 1, ¿cierto? Y igualar los términos que dependen del lambda cuadrado. Este obviamente depende del lambda cuadrado porque tiene este 2 con o sea, lo que tengo que sumar para saber el orden lambda, y eso es súper bueno, son los dos índices de abajo, ¿cierto? El 1 más el 0, claro, ese da un orden 1. El 0 más el 1, el 0 más el 1, etcétera. Y acá son todos orden 2, porque este es 2. Si este es 2, tiene un lambda cuadrado adelante, y entonces se va con un H0. Si este es 2, aquí tiene S1 también, digamos, ¿cierto? Este es un E sub 0 con un sub 2, está bien. El H tiene un lambda, ¿cierto? Entonces el H, como tiene un solo lambda, necesita un U sub 1 para estar en el lambda cuadrado, y el E sub 1 con el U sub 1, ¿cierto? Perfecto, ¿ya? La verdad es que esta cosa que estoy haciendo aquí de manera verbal es mucho más fácil hacerla en términos algebraicos, tú la puedes revisar ahí si es que no me pifié en alguna, digamos, capaz que esté mal escrita la cuestión, ¿no? Pero los resultados también en todo caso, porque ya los verifiqué, ¿cierto? Ahora, este conjunto de valores, los U sub 0n, es un conjunto completo de soluciones, ¿cierto? Como es un conjunto completo, significa que cualquier función de onda, ¿cierto? Es como una serie Fourier, ¿cierto? Entonces, si cualquier cosa yo la puedo escribir como en E elevado a i kx, ¿no? ¿Cierto? Y si tengo todos los i elevado a i kx, puedo reproducir una función con la única restricción que sea finita en cero y en infinito, digamos, pensando en una dimensión. Esto de aquí es exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea, la solución al hamiltoniano genera un conjunto completo de funciones, y este conjunto completo de funciones yo la puedo usar para escribir cualquier otra función como una suma lineal, ¿cierto? Una combinación lineal de esta, puedo escribir cualquiera de estas otras, entonces yo establezco esa ecuación, ¿cierto? Digo que la función de orden 1, ¿cierto? Es este coeficiente, ahora paso el 1 para arriba, ¿cierto? Este es la función, es la n-ava función que es solución de orden 1, entonces es la n-ava, eso me indica el n, ese n es igual a n, y luego tengo que sumar sobre todos los m, que son los u sub 0m, ¿cierto? Entonces estos dos términos están sumados uno contra el otro, ¿ya? Ahora esta es una suma especial porque dejo fuera, si tú te das cuenta, la corrección U sub M1, ¿cierto? No puede tener una componente en esta dirección porque esta ya está metida aquí y está normalizada, ¿cierto? Entonces, si yo quiero tener algo correcto a primer orden, por ejemplo, voto todo lo que está atrás, digamos, ¿cierto? Correcto a primer orden.
significa que para que esa cosa esté normalizada, si esta es una función de onda normalizada, no puede tener una fracción adicional de función de onda normalizada en el nivel n y u sub n 0, digamos, ¿cierto? Solamente este de aquí tiene que tener todas las otras funciones para explicar esta función de onda. No sé si eso se me quedó claro, digamos, pero en todo caso, esa es la idea, de que tú dejas fuera exactamente el n. O sea, el apóstrofe S significa que son todos los m menos el n, menos este que está aquí, ¿cierto? O sea, sumo los que están fuera del nivel de mi corrección, ¿ya? Y eso es para preservar la normalización realmente, ¿ya? El u sub 2n va a ser lo mismo, digamos, ¿cierto? Pongo el coeficiente, el 2 lo subo arriba, el n de aquí es el que me indica que se refiere a este en particular, al n-avo corrección de segundo orden, y el m está sumado, ¿cierto? Y estas dos cosas no cambian porque es el conjunto completo funciona, ¿cierto? Y esto lo podría hacer orden por orden para abajo, ¿cierto? Uno no hace eso porque en el fondo, si la cosa converge, uno se queda contento con que la cosa se resuelve al segundo o primer orden, digamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el, el 7, esta ecuación 7, ¿cierto? Que son estas dos, las reemplazo, bueno, primero parto con la primera, digamos, ¿cierto? Esta de aquí, las reemplazo en 5 y 6, en 5 y 6, ¿cuáles son estas? Son estas de aquí, digamos, ¿cierto? ¿Dónde están 5 y 6? Ups, sorry. Esta de acá, ¿cierto? Entonces, aquí tengo que ponerle reemplazar el u sub 1 y aquí reemplazar el u sub 2, digamos, ¿cierto? Y ver qué ecuaciones me quedan, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es que esta cosa de aquí la estoy expresando como una combinación lineal de las funciones que yo sé cuánto valen, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto ya viene a ser aproximado y además, sobre todo, si yo corto la serie al primer orden o al segundo orden, sin duda es una aproximación, ¿cierto? Ya, entonces, esta es la ecuación que genero, digamos, ¿cierto? Cuando hago eso, reemplazando ¿y qué son las cosas que tengo que tener clara cuando hago eso? Aquí, es que si yo tengo H0 acá y tengo una suma de estados n, bueno, esos estados U sub 0n son funciones propias de H0. Entonces, si tengo la suma, me va a quedar la suma de funciones, que es lo que aparece acá, digamos. Por eso aparece el E sub 0m, ¿ya? Y aquí aparece menos E sub 0n, este no está siendo sumado, ¿cierto? Estamos hablando del coeficiente n nomás. Los m están sumados y los m están sumados, el n es fijo en esta cosa, ¿cierto? El n se refiere al n-avo estado. Lo mismo sucede con esta cosa que tengo arriba, el E sub 0n es el n-avo estado. Entonces, planteo esta ecuación y ¿qué es lo que tomo, qué es lo que hago con esta ecuación realmente? Le hago un ket la multiplico con esta cosa, con el u sub 0 n, por el lado izquierdo, lo multiplico por un bra por el lado izquierdo, me indico, y despejo un montón de cosas aquí. Cuando hago eso con esta función de acá, date cuenta que esta es una función que no tiene nada, digamos, ¿cierto? No tiene ningún n. Como esta función no tiene ningún n y solamente es m, este término se va completamente a cero y me queda solamente este de acá, ¿cierto? Entonces me queda y el u sub n con el u sub n es 1, el u sub 0n con el u sub 0n es 1, ¿cierto? Entonces, feliz todavía, ¿cierto? Entonces aquí me queda solamente el e sub 1n y acá me queda el u sub 0n h u sub 0n, digamos, ¿cierto? Esta de aquí es lo que yo digo, es como esa ecuación de ahí, es la ecuación más importante de la mecánica cuántica, digamos, ¿cierto? Porque en el fondo es lo que te dice, oye, cuando uno tiene un estado y tiene una perturbación,
el corrimiento cero de esa energía, ya lo que ocurre, es sencillamente el valor esperado de la perturbación en el estado no perturbado, ¿ya? Es probablemente la parte crucial, ¿cierto? Ahora tengo todos estos coeficientes, además que los puedo despejar de la ecuación. ¿Y cómo hago eso? Tomo la misma ecuación 8 antes, pero en vez de hacerle un bra con un sub 0 n, le hago con un sub 0 m. Entonces ahora me aparecen todos los términos de la suma, digamos, ¿cierto? Y todos los términos de la suma, el que me aparece aquí de esta, el único que me va a contribuir de la suma va a ser el término m-avo, ¿cierto? Porque todos los otros son perpendiculares, porque es una base que el IJ es igual a un delta IJ en el fondo, o el U sub 0 M, U sub 0 N es un delta MN, digamos, ¿cierto? Porque estas funciones están adecuadamente normalizadas. Entonces, cuando hago eso, en esta expresión puedo despejar el C sub 1 NM, que se ve claramente que aquí lo único que me selecciona es el término que tengo escrito, y me mata este término de acá por la normalización. Acá me multiplica este término generosamente se va, porque es solamente el N, y me queda donde si aquí tengo el N, por acá tengo M, ¿cierto? Entonces, esto es lo que me queda, U sub 0 M, no, perdón, tengo n. Sí. U sub 0 n arriba, U sub 0 m, ¿cierto? El signo menos con ese se cancela. ¿Con qué? Con que yo invierto estos dos órdenes acá. Me queda E sub 0 n partido por E sub 0 m. O sea, al despejarlo, y puedo despejar los coeficientes de orden 1. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado con esto? En el fondo he encontrado, hasta la fecha, el valor de la energía a primer orden y el valor de la función de onda a primer orden. Porque a primer orden solamente estos son los únicos válidos, y la función de onda la conozco porque en el fondo conozco todos estos coeficientes, cuánto valen. ¿Y qué es lo que tengo que conocer aquí? Tengo que conocer el valor el valor esperado del hamiltoniano en los coeficientes cruzados. Aquí tengo una matriz completa de estado, digamos, ¿cierto? Porque esto de acá, si supongamos que sean discretos los valores, tengo una matriz completa de valores, digamos, ¿cierto? Aquí uno ya comienza a ver, bueno, el segundo orden es este mismo término, ¿cierto? O sea, puedo hacer el mismo procedimiento y despejar cuánto vale la energía. La energía aquí es un poco más compleja, digamos, ¿cierto? El valor que obtiene no es tan sencillo como eso. Esta es la corrección de la energía, ¿cierto? La suma sigue siendo, en este caso, sin el estado n. Cuando sumo, esto de acá está sumado sobre los estados m, ¿cierto? Pero sin el n-avo estado. ¿Cuál es el n-avo estado? Es ese de ahí, digamos, el que hace que esta cosa sea cero. Entonces ese no lo pongo, ¿cierto? Pero igual uno sabe que estos sistemas pueden tener, ¿cómo se llama? O sea, un sistema complejo como el que nosotros conocemos, siempre puede tener degenerancia, ¿cierto? O sea, pueden haber estados que, siendo distintos, tienen la misma energía, ¿ya? Entonces, cuando uno hace eso, esta forma directa de hacer el análisis falla, ¿cierto? Entonces uno dice, oye, no, esta cuestión no la puedo hacer porque me va a suceder que L sub 0 n es igual a L sub 0 m, esta cosa me va a dar cero, esta energía se me va a ir infinito. ¿Qué pasó con la corrección chiquitita que yo se suponía que tenía que hacer con la teoría de perturbaciones? No es tal, digamos, ¿cierto? Ya, pero eso se puede solucionar, se puede como arreglar un poco eso de alguna manera. ¿Ya? ¿Y cómo arreglo eso? Ya, bueno, tengo que inventar otro formalismo donde me hago cargo de eso, y eso es lo que se llama teoría de perturbaciones degeneradas, ¿cierto? Que es lo que tengo a continuación. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer, en el fondo, es escoger un estado inicial, ¿cierto? Que diagonaliza la perturbación.
esa es una cosa que no es trivial de entender y yo espero que aquí como que dibuje algo en esa dirección. Y esta es la parte que es más aplicable a la materia que nosotros estamos viendo ahora, digamos, ¿cierto? Porque obviamente cuando uno tiene un sistema tridimensional, uno ve el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, ¿por qué tiene estas degenerancias cuando las resuelvo? Bueno, porque la simetría espacial es tal que uno puede tener estados que tienen distintas simetrías espaciales pero corresponden a la misma energía, ¿no? Entonces, ese fenómeno se da mucho cuando uno tiene, aparte de cada uno de los átomos, tiene una distribución de átomos en el espacio con un determinado orden, ¿ya? Entonces, supongamos que en un sistema tenemos dos estados que son degenerados. Este es el K y el K', ¿cierto? Y yo lo que me interesa es ver qué es lo que pasa cuando en un sistema de esta naturaleza yo le pongo una perturbación adicional. Entonces, yo digo, bueno, si el K y el K' cumplen con tener la misma energía o son casi iguales. O sea, casi iguales significa que este término de acá abajo o este término de aquí, digamos, ¿cierto? Esto va a divergir, digamos, ¿cierto? Esto no va a ser chico. Se supone que estas de aquí son las correcciones a primer orden de la función de onda y tienen la diferencia de los estados de energía. Si esto es muy pequeño, esto va a ser un término grande y por lo tanto esta cosa va a terminar siendo divergente. No va a ser una cosa que sea más chica que la función de onda original, digamos, ¿cierto? Que es lo que uno supone cuando esta cosa es convergente. Entonces eso es lo que queremos hacer. Ya. Entonces, el formalismo es el formalismo estándar de teoría de perturbaciones degeneradas. Entonces tengo este hamiltoniano que con este K, actuando sobre este K, me da todos estos valores y todas estas cosas yo las conozco porque el hamiltoniano H0 es amigo mío, yo lo conozco muy bien, sé sus soluciones y sé sus energías, ¿ya? Luego, después introducimos una perturbación y asumimos que esta perturbación va a romper esta degeneración. O sea, no necesariamente es cierto siempre, digamos, pero vamos a asumir que sí lo hace, ¿ya? Ese es ¿por qué? Porque, bueno, porque la simetría del hamiltoniano, o sea, cuando uno pone una perturbación, se supone que eso es lo que hace, digamos, ¿cierto? Romper las simetrías que tiene este H0, ¿ya? Listo. Entonces, suponemos que rompe esa simetría, significa que este hamiltoniano que tengo así, eh, yo voy a decir, ojo que estoy hablando aquí, tengo dos estados, ¿cierto? Entonces, en el fondo, y estos dos estados tienen la misma energía. Entonces, la idea sería que yo resolviera esto, si yo resuelvo esto de manera exacta en el sector en el cual quiero resolver este problema, que es para acá y para acá prima, puedo proponer esta ecuación que tengo aquí, esta es una ecuación que es exacta, digamos, ¿cierto? Y lo que no es exacto es mi propuesta. Mi propuesta dice que la función de onda es igual a un coeficiente multiplicado por uno de estos más otro coeficiente multiplicado por el otro. El otro estado que son los estados que yo considero que son degenerados y los cuales quiero resolver, ¿ya? La verdad es que esta función de onda es igual a una combinación lineal de todos los estados K y K', digamos, ¿cierto? Del sistema. No necesariamente estos de aquí que son solamente los degenerados, ¿cierto? Aquí está la naturaleza de mi aproximación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo resuelvo esto y encuentro cuánto valen los valores de alfa y de beta, me voy a dar cuenta que este es un típico problema de un hamiltoniano con dos estados. O sea, aquí tenía yo un estado, ¿cierto? Y ahora lo estoy obligando, por escoger las soluciones que son de esta forma, a que la solución de mi sistema para este hamiltoniano tenga dos estados de energía. Aquí tiene uno solo, que es el L0 de K, que yo estoy diciendo que el L0 de K es igual al L0 de K', digamos, ¿cierto? K es mi índice acá, ¿ya? Entonces, cuando lo pongo de esta manera,
y estoy haciendo una ecuación de una solución de 2 por 2, voy a encontrar un valor de alfa y beta aquí que son tales para que me generen dos estados, ¿no? Sin duda, porque es un sistema bidimensional. Así que claramente estoy polarizando la solución en alguna dirección. Este número podría ser más grande, digamos. El número de estados podría ser 3, 5, podría ser una distribución, ¿cierto? Lo cual hace dígame. ¿Puedes repetir lo último? Porque se me pegó de repente. El internet se andó pegando. Ya. Lo que estoy diciendo es que la elección que yo estoy haciendo para la solución de la función de onda, de alguna manera está definiendo la forma que va a tener la solución. Porque estoy diciendo que lo que quiero hacer es encontrar ahora una combinación lineal de estos estados K y K', ¿cierto? Que van a estar de alguna manera, que van a ser distintos ahora, porque tengo el H, este H manuscrito, que es mi perturbación acá. Entonces, estos dos estados, E0 y E0 de K', cuando yo escojo esta solución, que es una solución aproximada, lo que va a hacer es que este valor de la energía se va a desdoblar en dos valores. ¿Y por qué dos valores? Porque lo que voy a solucionar va a ser un problema de una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Tal cual como lo tengo puesto y definido acá. Podría yo ser que requiriera resolver el hecho de que haya más de dos estados que sean degenerados, ¿cierto? Un K y un K' y un K segunda. Bueno, en ese caso me va a quedar una matriz 3 por 3, digamos, que es lo que voy a tener que resolver. Y si es podría ser incluso una distribución continua de estados, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, tengo que ingeniármela para diagonalizar ese sistema y encontrar cuáles son los valores de la energía para el nuevo hamiltoniano, que es el que contiene la perturbación. Y en ese caso, es fácil, ¿cómo se llama? Al menos no del punto de vista numérico y de orden, sino que es fácil desde el punto de vista conceptual pensar cómo alargar esto a más estados, digamos, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es tratarlo en dos estados y eso es suficiente para entender los problemas que vamos a encontrar en sólido, ¿ya? Ese es un poco el mensaje. Entonces, la estrategia de solución para este tipo de problemas es diagonalizar el espacio degenerado y, una vez que uno lo tiene diagonal, en base a que tiene este estado puesto acá. ¿Y qué significa diagonalizar este estado? Significa que, bueno, si yo estoy diciendo que esta es la solución, tengo que encontrar cuáles son los coeficientes alfa y beta, dado esta situación, que me solucionan esta ecuación, ¿no? Entonces tengo que plantear un formalismo para que eso suceda, ¿no? Entonces, ustedes tienen bien claro que aquí tengo el H0 más el phi actuando en la función, perdón, H0 más el H actuando en el phi, y además conozco que el K y el K', esta de aquí son las funciones propias, digamos, ¿cierto? Del H0. Entonces, tengo que armar mi diccionario de términos cruzados, ¿cierto? Para poder plantear una ecuación que la pueda resolver, digamos, ¿cierto? Entonces, lo que quiero argumentar primero que nada es que una forma que simplifica la solución de este problema es asumir que esto de aquí es cierto, ¿cierto? Que el valor esperado de este hamiltoniano de la perturbación en cualquiera de los dos estados es cero, ¿no? Esto es casi como esto de aquí, supongamos que estas fueran electrones libres, digamos, ¿cierto? Este es un electrón libre y este es un electrón libre, que es el caso que nosotros vamos a ver. Este término de aquí, ¿a qué es lo que corresponde? Corresponde a la transformada de Fourier de qué? Del potencial de perturbación. Y el potencial de perturbación es lo que sea el potencial de perturbación, o sea, es la transformada de Fourier del potencial de perturbación. Pero cuando K y K', cuando estas dos cosas son iguales, en el fondo lo que termino haciendo aquí, esta expresión, esa transformada de Fourier, es una transformada de Fourier cuando el K menos K' vale cero, ¿cierto? Cuando el G vale cero.
en el fondo lo que hago es calculo el valor medio de la perturbación en el espacio. Y eso de ahí es un valor de la energía solamente. Y ese valor de la energía lo puedo correr, porque puedo poner el valor cero de la energía en cualquier lado, ¿cierto? Entonces, mi idea es que esto de aquí, el hacer esta suposición, simplifica mucho las cosas. Y lo único que significa en el fondo es un corrimiento de la energía, digamos, ¿cierto? Y bueno, aquí digo que lo vamos a justificar luego, así que créanme, por el momento va a quedar justificado cuando lo veamos después. ¿Ya? Entonces, de esta forma podemos plantear que cuando yo hago el sándwich este de aquí, el hamiltoniano perturbado, ¿cierto? Que tiene el H0 más el H manuscrito, y hago el sándwich en el bracket KK, es igual a la energía del hamiltoniano no perturbado, precisamente porque estos términos de aquí son cero, ¿cierto? Entonces, este de aquí es igual a este porque ese término es cero, y este de aquí es igual a ese porque es igual, perdón, esto de aquí es igual a eso porque ese término de aquí es cero, ¿cierto? Listo. El álgebra está bien. Ahora los términos cruzados. En los términos cruzados, cuando H0 actúa en el K', como K' es función propia de H0, me va a dar K' multiplicado por una energía, por la energía de K', digamos, ¿cierto? Pero estoy haciendo un ket con el K, y por lo tanto esa parte es diagonal y me va a dar 0, ¿cierto? O sea, cuando pongo acá H0, que es una parte de H, ¿cierto? Esto me contribuye con 0. La única parte que contribuye es esa, es la H, ¿cierto? Habíamos visto que el H total es H0 más H. Entonces, lo único que obtengo es ese valor, ¿cierto? Y este de aquí lo puedo escribir como HK'K de esta manera, perdón, HKK' o HK'K conjugado, porque en el fondo, si esta cosa es real, el hecho que yo conjugue esto significa que le cambio el orden a estas dos cosas, ¿no? ¿Cierto? Porque este de aquí es el que aparece como conjugado, ¿cierto? Como la función de onda. Y este otro, obviamente, es igual a ese por la misma razón que el anterior, ¿cierto? Entonces, ahora como trato de plantear la ecuación que me interesa solucionar, es esto, H0 más H actuando en phi, y obviamente tengo el phi escrito de esta manera, digamos, ¿cierto? Que tiene solamente componentes K y K', y quiero resolver los valores de energía. En el hamiltoniano no perturbado, los valores de energía son esto y eso, y estos dos valores son súper parecidos, ¿cierto? Por eso estamos aplicando esta teoría de perturbación degenerada, ¿cierto? Entonces, como esas dos cosas son iguales, nada, procedo a resolver bajo esta suposición, que es una aproximación. H por phi da esta cosa, ¿cierto? Da alfa por H por K más beta por H por K'. ¿Y qué es lo que hago? Tomo la ecuación 10, y le hago un ket perdón, la multiplico por un bra, o le hago el producto punto con un estado K, ¿cierto? Uno de los dos estados iniciales que son los degenerados. Cuando lo hago con el estado K, obtengo esta expresión de aquí, que es el álgebra directa, ponerlo acá, ¿cierto? Y luego aplico mi diccionario, que lo tenía en la otra hoja, y identifico que esto de aquí es... eso de ahí no es un... eso de ahí da la impresión de que es una comilla acá. No, no es una comilla, es un error del ket nomás, ¿ah? ¿Cierto? Entonces, por eso aquí uno obtiene este valor. Y acá en el beta me da el valor cruzado, porque tengo K y K'. Cuando K y K', tengo K y K', el único que contribuye es el valor de la perturbación, ¿cierto? Que eso es lo que ya vimos. Entonces ahí me aparece el valor de la perturbación. Y puedo hacer lo mismo con esta ecuación, con la ecuación 10, multiplicándola por el K', ¿cierto? Y obtengo esa ecuación de allá, ¿ya? Ahora, esto de aquí, el h phi, de acuerdo a mi solución, es el h por el phi es igual a epsilon por el phi, ¿cierto? Y epsilon por el phi, o sea, es la energía que quiero encontrar. Esta energía
multiplicada por esta función de onda. Bueno, reemplazo eso a este lado de acá, digamos, ¿cierto? En los dos casos, y me da que en un caso selecciono la componente alfa y en el otro caso selecciono la componente beta, o sea, en el K y en el K', cuando multiplico por K, obtengo el alfa, cuando multiplico por beta, perdón, por K', obtengo el beta, porque el K y el K' son ortogonales. Son dos estados distintos. Así que me queda esta ecuación finalmente que relaciona el estado la energía de los estados perturbados. Esto de aquí me da las amplitudes de los alfa y los beta, ¿cierto? Y acá tengo una matriz rara, ¿cierto? Bueno, lo que tengo que resolver es lo que tengo que resolver siempre en mecánica cuántica, ¿cierto? Que es un problema de valor propio. Entonces escribo esta matriz, traspaso este valor, lo resto, digamos, lo multiplico por la identidad cuadrática, ¿cierto? Y la resto en el lado de acá y me aparece esta ecuación. Y esta ecuación, la única forma que tenga una solución válida, distinta de cero, porque esta ecuación es cero siempre si es que alfa y beta son cero, pero alfa y beta cero, digamos, ¿cierto? ¿De qué me sirve? Digamos, ¿cierto? No es lo que yo quiero. Entonces, para que alfa y beta sean distintos de cero y sean significativos, lo que tengo que encontrar es que esta función de aquí, esta matriz de acá no sea invertible, y para cuando no sea invertible tengo que garantizar que el determinante de esto es igual a cero, y cuando hago esa condición del determinante de esto igual a cero, encuentro una ecuación que me permite resolver el problema de valor propio, ¿cierto? Que es lo que hacemos siempre, digamos, ¿cierto? Para resolver el problema de valor propio, entonces usamos el determinante de eso, y obtengo finalmente esta ecuación, ¿cierto? Donde he hecho uso que el h de K'K es igual al h de K conjugado, ¿cierto? O sea, esto de aquí. Y por lo tanto, al resolver esta ecuación de aquí, me queda el hKK módulo al cuadrado, ¿cierto? De hacer esto por eso, digamos, ¿cierto? Y ahí lo tengo. ¿Ya? En este momento todavía no he usado el hecho de que esto de aquí sea exactamente igual a eso. Estoy diciendo que se parecen mucho, digamos, ¿cierto? Pero me da la ventaja de tener el caso particular de que sean exactamente iguales y el caso en que sean casi iguales, que tampoco me sirve desde el punto de vista de hacer teoría de perturbaciones de primer orden no perturbadas, digamos, ¿cierto? Tengo que diagonalizarlos para que esta cosa no funcione. ¿Ya? Ya, ese fue el tour de force de teoría de perturbaciones. Ya, que me da como 20 minutos para volver a los electrones, digamos, ¿cierto? No sé si vamos a alcanzar. Ya, entonces, pensemos en un sistema con un hamiltoniano para electrones libres. ¿Ya? O sea, cuando partí, le dije a Kevin que esto era lo que queríamos hacer. O sea, lo que queremos hacer ahora es estudiar las propiedades electrónicas, la electrónica de un sólido, en vez de partir del estado de los electrones absolutamente localizados en los átomos, que da lo que se conoce como la aproximación del enlace fuerte. Ahora vamos al otro extremo. Vamos a suponer que los electrones son absolutamente libres y lo que estamos tratando de ver es cuál es el efecto de introducir una perturbación periódica en el potencial en esos electrones libres. ¿Ya? Entonces, es la primera corrección al gas de Fermi de los electrones, porque no todos lados son metálicos, digamos, ¿cierto? O sea, perfectamente metálico y puros electrones libres en todos lados, sino que tienen un comportamiento que refleja de alguna manera el hecho que existe un potencial. Entonces, sabemos que la función de onda para este tipo, cuando es un electrón libre, la cosa es de este estilo, es un medio 1 partido por el volumen por E elevado a IKR. Esa es la solución. Y la energía es cuadrática en el momentum, ¿cierto? Cuadrática en K, donde K son los vectores de onda. Entonces, introducimos el potencial para perturbar este hamiltoniano, que este es el libre, este es el perturbado, ¿cierto? Y bueno, tenemos súper claro, digamos, ¿cierto? Que en el caso de una dimensión, al menos, ¿ya? Para que veamos cómo influye la simetría en estos sistemas, en el caso de una dimensión, los estados que son degenerados
son aquellos que uno que tiene K con uno que tiene menos K, donde K es el mismo valor, digamos, ¿cierto? Porque la energía es proporcional al cuadrado, así que menos K y más K en una dimensión va a tener, y es simétrico, en la forma del potencial, en la parábola, ¿cierto? En función de K, y por lo tanto ese valor de ahí es como se llama, simétrico con ese otro valor, ¿cierto? Todos los valores horizontales son simétricos, o sea, si yo tiro una raya en horizontal al eje X, ¿cierto? Voy a encontrar que los valores son simétricos, ¿cierto? Por la forma que tiene la dispersión de la energía, ¿ya? Entonces, la restricción que le imponemos a este potencial es que se parezca, no tiene por qué ser exacto, que se parezca a un potencial cristalino. Eso significa que cada vez que yo cambio el R en un R grande, ¿cierto? Donde R es un vector de la red que identifica mi cristal, entonces lo que tengo que calcular en el fondo son estos elementos de matriz. ¿Qué elementos de matriz tengo que calcular, digamos, ¿cierto? Entonces nos vamos atrás. ¿Qué elementos de matriz son los importantes? El que tengo que calcular. Tengo que calcular un KH, K'. Entonces aquí, en este punto, digamos, porque me interesa resolver esta ecuación para encontrar estos valores, encontrar los épsilon, digamos, ¿cierto? Este valor que tengo acá es en el fondo sencillamente si esta es una partícula libre, ¿cierto? Esto de aquí es general. En el caso de lo que viene, yo estoy asumiendo que esto es una partícula libre. Entonces, esta función de aquí es un e elevado a menos IK X, y esta es un e elevado a IK' X, ¿cierto? Cuando hago la representación del Bragg-Ket en el espacio tridimensional, ¿cierto? O bidimensional, ¿no? ¿Cierto? Pensando en eso. Entonces, está claro, eso es lo que hago aquí, digamos, ¿cierto? Este K' BDRK, aquí lo tengo escrito, no tenía para que ir para atrás, digamos, está escrito además en 3 dimensiones, es esta integral. ¿Qué es lo que es esto de aquí? Esto es sencillamente, si estas cosas aquí son partículas, perdón, electrones libres o funciones de onda de electrones libres, esto de aquí es una transformada de Fourier del potencial. Ahora como que tiene sentido lo que les dije antes, digamos, ¿cierto? De este corrimiento que uno está tratando de hacer. Entonces, esta es la transformada de Fourier del potencial. ¿Y qué es lo que sabemos de esto, digamos, ¿cierto? Sabemos que esta función de onda BDR es periódica, ¿cierto? Entonces, aquí les pregunto, digamos, ¿cierto? La expresión en 1 es 0 a menos que se cumple que K menos K' igual a G. ¿Por qué? Bueno, ahí ustedes tienen que acordarse, digamos, ¿qué es lo que hago para calcular esta cosa? Digamos, uso primero que nada la propiedad de que lo que vimos antes, digamos, ¿cierto? La propiedad de que el potencial es periódico, y separo esta integral de volumen en una integral de volumen sobre una celda y sumo sobre todas las celdas. Cuando hago eso, ¿cierto? Esta expresión que tengo acá, puedo factorizar fuera un e elevado a i menos k menos k' por un r mayúscula, donde r es un punto de la red, es cualquier vector de la red, ¿cierto? Los que me definen la red, ¿ya? Y ¿qué es lo que podemos encontrar? Que hay una condición en que si esto de aquí es un valor arbitrario, el k menos k', ¿cierto? Que son dos vectores cualquiera, esa suma de ahí es 0 para todos los vectores de la red, ¿cierto? La única forma en que esta suma sea distinta de 0 es que k menos k' sea un vector de la red recíproca. ¿Y por qué eso? Bueno, le acabo de dar la explicación, digamos. Esto es lo que vimos antes, digamos, cuando analizamos estos casos. Entonces, eso es lo fundamental. Ahí hay una regla. Entonces, oye, no podemos escaparnos. Estamos de nuevo de vuelta en la estructura electrónica y nos aparece la red recíproca, nuevamente en esto, ¿cierto? Entonces, los únicos estados que van a estar vinculados, que van a hacer que este término sea distinto de 0 en el potencial, son aquellos estados en los cuales la diferencia entre K' y K es un vector de la red recíproca.
K' aquí se utiliza para representar este estado, digamos, pero si a este estado yo le sumo un G y lo hago igual a S, esa es la única forma en que esta cosa de aquí sea distinta de cero. ¿Por qué quiero esta cosa distinta de cero? Porque quiero calcular esta famosa matricita, digamos que... No, esta matricita. Quiero calcular esta matricita, quiero calcular estos elementos aquí porque quiero despejar cuánto vale la energía. Nuevamente, ¿qué es lo que voy a obtener? Esta de aquí es una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Es una ecuación de segundo grado en epsilon. Entonces, dependiendo de cuáles sean las condiciones que yo ponga acá, digamos, esto voy a encontrar que la energía, cuando pongo la perturbación, va a depender de esto de aquí. ¿Qué es lo que es esto de aquí? Es la transformada de Fourier del potencial. ¿Ya? En el caso de lo que yo estoy describiendo en este minuto, digamos que que la onda no perturbada perdón, el hamiltoniano no perturbado corresponde a un hamiltoniano que describe los electrones como partículas libres. ¿Ya? Entonces, aplicamos la regla de la teoría de perturbación y decimos que a primer orden, ¿cierto? El E de K a primer orden, ¿ya? Ni siquiera, digamos, ¿cierto? Todavía no estoy usando ni siquiera teoría de perturbaciones, pero a primer orden, la energía, déjenme, he hablado tanto de teoría de perturbaciones que lo que estoy haciendo es lo que les dije antes, cuál era la relación más importante de la mecánica cuántica, esta de acá, digamos, ¿cierto? O sea, el corrimiento a primer orden de la energía es sencillamente esta integral. O sea, es agarrar el hamiltoniano y hacer el sándwich, el hamiltoniano desconocido, hacer el sándwich en los estados propios del nivel conocido. Y eso me da el corrimiento de la energía a ese nivel. ¿Ya? Ese corrimiento de ahí es el que, si este es K y este es K, lo vamos a llamar V0. ¿Por qué V0? Porque es la transformada de Fourier cuando G vale 0. ¿Cierto? Y esta cosa de aquí, cuando el G vale 0, eso de aquí es un nivel, digamos, ¿cierto? Porque en el fondo fija un nivel de energía y lo que yo voy a hacer es considerar que ese nivel de energía de esto es 0. ¿Cierto? Entonces, nada, corro el nivel de las energías de tal manera de garantizar que eso sea 0. Entonces, E de K es igual a S de ahí. Perfecto. Estamos perfectos. Pero, ahora tengo el problema de que si quiero aplicar a segundo orden la cosa, estos dos valores de aquí comienzan a parecerse mucho. ¿Cierto? O sea, ¿cuándo se parecen mucho? Cuando estos tienen casi el mismo valor. ¿Ya? Pero además, tiene que cumplirse que este término de acá arriba tiene que ser distinto de 0, digamos, ¿cierto? Para que toda esta cosa tenga sentido. La sumatoria esta es sobre los valores G, con G distinto de 0. Eso es equivalente. Aquí estoy sumando sobre todo los vectores K', ¿cierto? Porque el K es el estado que estoy tratando de encontrar cuál es la energía. ¿Ya? Pero si esto de acá se parecen mucho, estos dos estados acá abajo, no hay caso, tengo que aplicar teoría de perturbaciones a segundo orden. Entonces, lo primero que hice fue justificar por qué el 0 ese que supuse antes. Lo que estoy haciendo ahora es explicar que por esta expresión tengo que usar teoría de perturbaciones a segundo orden, porque las energías, perdón, no a segundo orden, tengo que aplicar teoría de perturbaciones para situación degenerada, porque en ese caso si es sub 0 es sub 0 K', lo que hace eso es que esta suma diverge, entonces no la puedo usar. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sucede la situación degenerada? ¿Ya? La situación degenerada sucede cuando E sub 0 de K es aproximadamente igual a E sub 0 de K'. Eso es lo que tiene que suceder. Y la otra cosa la otra condición que hay por el hecho de que el potencial sea periódico es que esto de aquí es distinto de 0 para este potencial solamente en el caso que, no, ni siquiera es eso lo que quiero calcular. ¿No? Esta de aquí es distinto de 0 solamente si K y K' son diferentes por un vector de la red recíproca. ¿No?
¿cierto? ¿Por qué es eso? Porque está la función delta que lo mata al principio, ¿ya? Entonces, me voy acá y tengo esta regla de selección adicional, digamos, ¿cierto? Que el K' tiene que ser igual al K más el G, ¿ya? O sea, la diferencia entre el K y el K' tiene que ser igual al G, y o sea, me podría ir de este estado, ¿cierto?, a ese estado, variando en G, pero las energías no van a ser iguales. Eso de ahí no, ni siquiera me preocupa, porque esos dos estados, en el caso unidimensional, no me van a, son no degenerados. En el único caso que son degenerados y se cumplen estas dos condiciones son justamente el extremo de la zona de Iman. Cuando paso de menos pi partido por A a más pi partido por A. La diferencia entre estos dos estados es un vector de la red recíproca que iguala a 2 pi partido por A, ¿cierto? Entre ese punto y ese punto. Entonces, aquí, en el fondo, lo que yo voy a hacer es representar, buscar una combinación de este estado con ese estado que me den origen a una sola solución para la energía, ¿cierto? Yo ya sé que va a ser una solución de segundo orden, o sea que en vez de tener una sola energía, como es el caso no perturbado, voy a tener dos energías para los correspondientes valores de K, K y K'. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace eso? Eso hace que este punto salte a un valor más arriba y este punto de aquí salta a un valor más abajo. O sea, hayan dos opciones. Este de arriba salta un valor más arriba y este de aquí llega a un valor más abajo. Ahora, eso es en un solo valor de K. Habría que ver qué es lo que pasa en el entorno de este valor de K, cómo se modifica exactamente la dispersión, la forma de la dispersión no perturbada, ¿cierto? Yo les puedo contar el cuento que lo que sucede es que esta cosa se aproxima lentamente y llega al valor de abajo, y la de arriba se diferencia de la partícula libre y llega al valor de acá. Entonces acá genera un mínimo distinto y acá genera otro mínimo distinto. Entonces la función de onda hace crack y llega aquí con pendiente cero, y esta función hace pop y llega ahí con pendiente cero. Y lo que uno obtiene son dos soluciones para este valor de K en específico. Y eso es lo que yo estoy tratando de buscar aquí. ¿Cuáles son las soluciones? La otra cosa de cómo es cuando uno se distancia del punto K, esa la vamos a ver en la próxima clase. Bueno, yo creo que ya... Sí, todavía quedan unos minutitos. Ya. Entonces, y esta de aquí es una situación bastante simple. Entonces, lo que quiero ver es que o sea, la forma de la solución hace que las energías son exactamente iguales en ese punto, porque K', ¿cierto?, es igual a menos K. Este es K y este es menos K, listo. Hace que las energías sean iguales, porque las energías son h barra cuadrado K cuadrado partido por 2m, como es el cuadrado. Esto de aquí es igual a eso, exactamente igual, ¿cierto? La condición 3 requiere esa es la condición 1 de degenerancia, y la condición 3, esta de aquí, es la que uno hace que estos dos vectores estén separados por una red de la red recíproca. Entonces pensemos cómo es cierto esto en tres dimensiones, digamos, ¿cierto? Entonces, este punto de aquí es el centro. Este es un dibujo difícil de imaginar, pero ustedes pueden pensarse que este de aquí es uno de los planos bisectores que separa la zona de Brillouin, de la primera zona de Brillouin de la segunda, digamos, ¿cierto? La dirección del vector G parte de aquí y parte G medio hacia allá y G medio hacia acá, porque en el otro punto G está aquí donde estoy indicando eso. Entonces me voy de este punto G a este punto G y dibujo un plano bisector ahí. No lo tengo dibujado, no sé cómo son las otras cosas, qué otros puntos G hay acá, digamos, solamente me importa esa dirección. ¿Ya? Y yo tengo claro que en la dirección recíproca hay otro punto que se va a parecer a este, ¿cierto? O sea, estoy tomando además un punto que es un punto K, que es este K perpendicular. O sea, el G medio, este de aquí, está separado
el punto K total es este que está acá, tengo dibujado aquí, ¿cierto? Ese punto K de ahí es igual al G medio más un K perpendicular, que es un K que es perpendicular al G medio, nomás. Eso es todo. Y en el otro caso, el otro punto que me parece de interés es uno que tiene el mismo K perpendicular, pero sumado al menos G medio. Entonces, tengo estos dos vectorcitos para definir el K y el K'. Entonces, estoy tratando de imaginarme cómo es la cosa en 3 dimensiones. Se cumple que K menos G es igual a K', perfecto. O sea, esta es la condición que yo quería cumplir. ¿Y qué pasa con la energía? Bueno, la energía yo sé que es proporcional a estos K al cuadrado. Entonces, elevémoslo al cuadrado. Entonces, elevo este tipo al cuadrado, me da este al cuadrado, más este al cuadrado, más el doble producto del producto punto de este por el K perpendicular. Pero ese siempre es cero, ¿cierto? El doble porque el K es perpendicular al G medio, así que siempre tiene un ángulo de 90 grados y acá va a pasar lo mismo, así que este otro término se va. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, sucede que las energías de estos dos estados son la misma, ¿ya? Entonces, ambas energías son iguales. Entonces uno puede ver, de hecho, que en este caso particular, hay varios estados que cumplen con ese mismo criterio, digamos, ¿cierto? Si es que si estamos hablando de una partícula libre, todos los que están aquí en un círculo de K alrededor del valor de K1, todos esos estados de manera continua van a ser degenerados con todos estos estados que están acá de manera continua, y entonces mi solución, lo que tengo que hacer es aparearlos, ¿cierto? Ese de ahí con ese de allá, el de acá con el de acá, todos esos los apareo, ¿cierto? Y encuentro cuál es la solución de mi hamiltoniano de esa manera, ¿ya? Entonces, volví a una dimensión, no sé, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, suponemos que los estados K y K' cumplen con eso, o sea, tienen la misma energía y los vamos a combinar y diagonalizar. Y vamos a diagonalizar la perturbación. ¿Qué es lo que significa eso? Significa, si tienen la misma energía, significa bueno, esta es la expresión que yo obtuve antes, digamos, ¿cierto? Que es, ¿dónde está? Dije hoja 7. Los números aquí que están ahí no tienen mucho que ver, digamos, sino que esta es la hoja 7, es esta ecuación la que me interesa. Entonces ahora aquí lo que tengo que el E sub 0 de K es igual al E sub 0 de K'. O sea, este valor de aquí es igual a ese. Lo que sí tengo claro es que el K y K' siguen estando separados por un vector de la raíz recíproca. Así que H de K, de K' es H de G, digamos, ¿cierto? Es el B sub G del potencial, ¿cierto? Y esto de aquí se hace de tal manera que este y este sean iguales, ¿ya? Y obtengo esta expresión, ¿cierto? Entonces aquí tengo el B sub G al cuadrado y obtengo que esta expresión, estoy diciendo que este de aquí es exactamente igual al K más G, digamos, ¿cierto? Que me da eso. Entonces la primera solución es que cuando lo primero que estoy haciendo, esto de aquí es siempre cierto, y todavía no lo particularizo, ¿cierto? A que las energías sean exactamente iguales, digamos, podrían ser parecidas, ¿cierto? Esta ecuación todavía la puedo aplicar para cuando las energías son parecidas, pero ahora me voy al caso del borde de la zona de Brillouin en una dimensión, y estoy diciendo entonces que E sub 0 de G, E sub 0 de K es E sub 0 de K más G, entonces se cumple esta relación. O sea, este término al cuadrado es igual a B sub G al cuadrado, ¿ya? Y B sub G, no nos olvidemos, es sencillamente la transformada de Fourier del potencial a nivel de G, ¿ya? Eso. Entonces, ahora, el valor de G acá es súper relevante, digamos, ¿cierto? Porque uno lo puede... este es el valor de G, digamos, ¿cierto? Aquí estoy en los G. O sea, parto de un valor de G. Después podría encontrar otro que fuera 2 veces ese valor de G, que está más arriba, que produce otra vez una cosa distinta, porque G hay mucho, digamos, en el caso de tridimensiones es más, digamos, ¿cierto? Pero en el caso de 2 dimensiones los que hay son los valores en los cuales G sencillamente va creciendo, digamos, ¿cierto? Entonces,
cuando yo pongo P sub G, aquí estoy poniendo 2pi partido por A, después tengo 2pi partido por A por 2, 2pi partido por A por 3, ¿cierto? Y voy a estar resolviendo cuánto vale el cambio en energía de estos estados cuando la diferencia de esto es un G en particular. En el gráfico que yo hice acá, este de aquí, la diferencia de, este G, de G que hay entre los dos es 2pi partido por A. O sea, me estoy refiriendo al primer estado que hay luego del mínimo del potencial, ¿cierto? Entonces, esta ecuación, cuando yo le cambio el valor de G, estoy yéndome más arriba, al valor más alto, ¿cierto? Entonces, aquí estoy en el mínimo del potencial cuando G es exactamente igual a 2pi partido por A. Y la ecuación es esta, lo que ya sabíamos, que la energía es una energía más o menos que es igual al E sub 0 del valor de K, que cuánto vale K, pi partido por A, más o menos el valor de B sub G, ¿cierto? Entonces hay dos posibles valores de energía, ¿ya? Ahora, cuando uno hace eso y resuelve me falta una transparencia, no, aquí está. Entonces, el poner un leve potencial periódico que vincula estos dos estados en el borde de la zona de prioridad permite escribir esta forma de la... Entonces, si escogí la solución, ¿qué es lo que es la solución? La solución es resolver el problema de valor propio. Para encontrar el valor propio, lo que me interesa ahora es encontrar los vectores propios y encontrar cuánto valen el alfa y el beta, digamos, para esta cosa. Entonces, en lo que sigue a continuación le ponemos valores a esto y volvemos al caso unidimensional. Suponemos que el potencial tiene esta forma. Generalmente uno dice los potenciales no pueden ser así, digamos. Esta es como una componente de Fourier del potencial, digamos, porque uno dice los potenciales atómicos son 1 partido por R centrado en el núcleo, qué sé yo. Nada, pero veamos la solución de un potencial efectivo para los electrones que están más externos y efectivamente esto de aquí representa un potencial razonable que sentiría un electrón de valencia en un sólido que tiene una periodicidad A. Y este sólido es un sólido en particular porque es un sólido en una dimensión, ¿cierto? Así que eso significa que el potencial es de esta manera, significa que esa es la forma que tiene el potencial si que lo escojo de esta forma, donde B es un número real positivo, ¿cierto? Si ese es el caso, esta sería la forma que tiene el potencial. Con esa forma del potencial, entonces yo escojo esto, entonces, eso significa que yo escojo un valor cuando escojo este potencial, significa que el B sub G lo tengo definido. Entonces voy a esta ecuación y reemplazo acá un valor de B sub G, ¿ya? ¿Cómo? Bueno, hago la transformada de Fourier de este potencial, digamos, ¿cierto? Y entonces puedo irme más atrás todavía y encontrar cuántos valen los valores de alfa y beta, y ustedes me tienen que creer que los valores de alfa y beta es, bueno, aparte de cumplir que alfa cuadrado más beta cuadrado tiene que ser igual a 1 para que la función de onda esté normalizado, la solución es que alfa es igual a más menos beta, ¿cierto? Esa es el tipo de función de onda que uno debiera poder encontrar. O sea, esto debería tener un ket aquí, ¿cierto? Porque esto de aquí es suma de ket, así que esto debería ser legítimamente un ket, no una función en el espacio real, ¿no? Pero esta función de aquí, uno la asocia a una función en el espacio real de esta forma, y esta otra función, el K', uno lo asocia a esta función, a un E elevado a IK. ¿Por qué? Porque el K' con el K, no sé, hay una diferencia de menos G, digamos, ¿cierto? Entonces le estoy sumando uno, no. Aquí, ¿cierto? En un caso estoy aquí y en el otro caso estoy acá. Entonces, esto de acá, para llegar de este K a este K', lo único que hago es sumarle un menos G, ¿cierto? Un menos 2pi partido por A. Entonces, si este es, y a este le sumo un menos 2pi partido por A, me queda menos i pi partido por A. Entonces, la función de onda K' es esa, la función de onda K es esta, ¿cierto? Y cuando yo las combino adecuadamente, me doy cuenta que cuando el signo es más, la función de onda se parece a un coseno, el phi más se parece a un coseno, de pi a partido por x, cuando el signo es menos se parece a un seno. Y si yo ahora agarro estas funciones de onda y las elevo al cuadrado,
y las pongo yo, mi disculpa, esto se supone que es una línea que es vertical, digamos, parece que el día que lo hice estaba trabajando en un, no sé, en un tren, digamos. Ya, esta línea es vertical aquí, ¿cierto? Es el eje del potencial, y uno se da cuenta que el phi más, el coseno tiene un máximo donde el potencial es máximo, y el phi menos tiene un máximo donde el potencial es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé dos funciones de onda no perturbadas que tenían la misma energía, construí una combinación lineal de ellas que me dan dos estados de energía, ¿cierto? Y lo puedo interpretar físicamente, ¿qué es lo que significa? Uno de los estados de energía es distinto porque, obviamente, si el potencial es cero, ambos tienen la misma energía, digamos, pero si el potencial no es cero, este estado tiene una energía distinta de este estado, porque están ubicados en lugares diferentes, ¿cierto? Del potencial. Se está acabando la batería. Ya. Entonces, ese de ahí es lo relevante de lo que les estoy contando hoy día, ¿cierto? Y en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy encontrando que, y es todo lo que he hecho, digamos, ¿cierto? Nada, que este punto que aparece como un solo punto acá, ahora aparece como dos puntos, uno arriba y uno abajo, ¿ya? O sea, el punto ya no está en ese lugar, sino que está arriba y abajo. Eso es lo que he demostrado que es el efecto de introducir un potencial periódico pequeño, que sea una perturbación, en una cosa que en el fondo es una partícula libre, el potencial original, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa después en el entorno del punto, y debiera poder demostrarle qué es lo que ya les describí en forma cualitativa, ¿sí? Esto es lo de hoy. Lo de hoy es, tomemos una partícula libre, apliquémosle un potencial periódico y veamos cuál es el efecto del potencial periódico. El efecto del potencial periódico es que se vinculan las cosas que están en los extremos de la zona de Brillouin, estos de acá, perdón, que están separados por puntos K, que tienen la misma energía, esos estados se vinculan y se mezclan. Eso es lo que hace el potencial, los mezcla y da origen a una brecha de energía justamente en el extremo de la primera zona de Brillouin, y en la segunda, y en la tercera, etc. En todas partes donde hay un intercambio va a haber una apertura, y la apertura va a ser más grande. ¿Dónde está la ecuación? Esta, ¿no es cierto? Esta es la ecuación que tenemos que calcular para cada uno de los valores de P sub G, ¿cierto? Mientras más grande es esto, ¿cierto? Más grande es esa diferencia. Ok, ese es el mensaje de hoy, digamos, ¿cierto? Yo tengo claro que esto es mucho más sencillo cuando uno lo ve como con dos estados, y cuando es un continuo estado y son funciones de onda plana, suena como un poco más confuso, pero nada, es exactamente lo mismo que uno pensaría con dos estados, así que debería ser lo suficientemente simple de entender, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver en lo que resta de la próxima clase es cómo esto cambia la dispersión de los estados en el entorno de los extremos de las zonas de Brillouin, y nos aparece el espacio recíproco con toda la fuerza nuevamente. Eso. Ya, chicos, gracias por venir, bueno, yo voy a tratar de ponerme al día con, no sé, a ustedes les debo algo, sí, les debo algunas tareas todavía, y también les debo el generar la tarea de la clase pasada, que no lo he hecho, digamos, porque no he encontrado un conjunto de datos que me parezca razonable para que hagan estas simulaciones de rayos X. Así que